Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más, recibe cordiales saludos a la distancia, esperando te encuentres muy bien de salud, en unión de tus padres, familiares y seres queridos, y especialmente en estos periodos tan difíciles que nos azota la pandemia de la COVID-19. Para ello, siempre recordar la importancia del cuidado de tu salud y la salud de tu familia. Y la única manera de hacerlo es básicamente manteniendo el distanciamiento social, la separación de 2 metros entre persona y persona fuera de tu hogar. El aislamiento social, sinónimo de quédate en casa, no debes salir de manera innecesaria de tu domicilio si no es para realizar alguna emergencia, proveerte de alimentos o de medicamentos. La utilización permanente de la mascarilla, el protector facial y los guantes para evitar un contagio. Recuerda que el virus entra por los lagrimales, por las fosas nasales o por la boca. Siempre importante mantenerlo puestos y colocados. La utilización de alcohol en gel o en spray constantemente para evitar que el virus pueda trasladarse en tu cuerpo o en tus manos. La higiene constante de manos con agua y jabón abundante por más de 30 segundos es muy importante. Y recuerda siempre, la responsabilidad en el cumplimiento de estas normas ayudarán a que tú te encuentres sano y tu familia totalmente sanos. Bien, en esta oportunidad tenemos un nuevo tema de historia. Un tema muy interesante que está enmarcado justamente en el horizonte medio o segundo horizonte cultural del Perú. Y tenemos el día de hoy al imperio o cultura Huari. El imperio o cultura Huari va a ser uno de los imperios panperuanos, llamado así también, porque llegó a desarrollarse y a extenderse por casi todo el territorio peruano, abarcando los territorios de costa y sierra respectivamente y la ceja amazónica. Este gran imperio o cultura Huari, según las investigaciones, fue descubierto por el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras en el año de 1969, quien le da el nombre también de imperio por su expansión que tuvo en el territorio peruano. Esta cultura va a tener diferentes características importantes. Entre sus aspectos expansionistas, territorialmente hablando, llegaron a abarcar los territorios de Ayacucho, de donde se origina, porque se presume que las raíces de la cultura Huari se encontrarían en la cultura Huarpa, que le encontramos en el primer regionalismo. Sin embargo, se va a extender hasta Cajamarca, hasta el Cusco, en el sur, atravesando los territorios de Lambayeque. Entonces los dominios básicamente de este gran imperio van a ser demasiado extensos. Esta cultura va a tener una ciudad principal que va a ser llamada Viñaque, o también llamada la ciudad de Huari, que va a estar en Ayacucho. Es importante mencionar que esta cultura es el fruto o la simbiosis de 3 culturas del primer regionalismo: la cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco y la cultura Huarpa. 3 culturas importantes que van a influenciar directamente gracias a sus aspectos culturales que va a heredar la cultura Huari. Se considera que fue un estado centralizador. ¿Qué significa esto? Va a tener centros de poder o capitales de poder importantes que van a ejercer el dominio sobre todos los territorios de la cultura Huari. Es considerado también el primer imperio en el Perú antiguo.
También se considera que son los pioneros de la revolución urbana o urbanística. Y el oráculo principal o centro religioso de culto principal va a ser Pachacamac. Que, ojo, este territorio perteneció a la cultura Lima, pero en la fase expansiva fue dominada por los Wari. La cultura Wari, podemos mencionar que es una cultura totalmente importante porque va a dejar un legado que va a estar evidenciado básicamente en la planificación urbana. ¿Qué es la planificación urbana? La planificación urbana es la organización de un desarrollo urbanístico en los diferentes pueblos o ciudades en los cuales va a ejercer su poder. Va a ordenar con plazas principales, edificios, sectores poblados distribuidos para la clase política, para la clase militar, para el pueblo, para el campesinado, para la clase religiosa. Entonces va a haber un ordenamiento sistemático a través de un plano ortogonal, que es lo que va a desarrollar Wari de una manera totalmente sorprendente. Se considera que el origen de la cultura Wari se encuentra en la cultura Huarpa. Huarpa, como se sabe, fue una aldea de campesinos que se desarrollaron en Ayacucho y que básicamente este desarrollo que tuvo la cultura Huarpa va a estar asimilado básicamente por la cultura Wari, convirtiéndose posteriormente en un gran imperio. Un imperio que se ha considerado un estado militarista y teocrático a la vez, representado por jefes militares y a la vez van a ser jefes religiosos porque van a desempeñar el culto religioso tomando en cuenta un dios importante, desarrollado, venerado, divinizado por Tiahuanaco y por la cultura Huarpa, que en este caso va a ser Huiracocha o Viracocha. Este estado militarista y teocrático fue un estado que impuso el poder a la fuerza, sometiendo a los pueblos a través de la guerra, una aristocracia guerrera, una élite sacerdotal, que va a darle ese creciente desarrollo posterior a la cultura Wari. Importante mencionar que en este proceso expansivo se van a desarrollar para el dominio de los pueblos las famosas cabezas o cabeceras de región. Es como decir hoy en día las ciudades capitales de un determinado país. En el caso del Perú tenemos, por ejemplo, la capital que es Lima Metropolitana, donde converge todo el desarrollo, toda la modernidad, los centros políticos, los centros económicos más importantes de todo el país. Lo mismo hizo Wari. Tomó en cuenta ciudades principales que les permitió de una u otra manera ejercer poder sobre todos los territorios de la costa y la sierra, de los cuales van a tener dos ejes principales, el eje norte y el eje sur. El eje norte que se va a encontrar en Huiracocha-Pampa, en La Libertad, y tenemos a Piquillacta en el Cusco, que van a ser los dos centros más importantes que van a ejercer el dominio de todos los territorios comprendidos en el Imperio Wari. Ahora, Wari se ha reconocido por su urbanismo, un urbanismo totalmente importante porque va a transformar todo el modelo de desarrollo social, político y económico de los pueblos antiguos. Este urbanismo va a estar de una u otra manera cimentada a través de las ciudades con planos urbanos pero muy bien diseñados. Van a tener plazas principales, van a tener, digámoslo así, calles principales y además van a tener básicamente un desarrollo notable que le va a permitir de esas ciudades principales, capitales, dirigirse hacia los territorios dominados por Wari, a los cuales van a llamar la famosa red vial. ¿Qué es la red vial? Comúnmente conocida como los Capac Ñan. Estos Capac Ñan fueron construidos inicialmente por los Wari. Posteriormente, los Capac Ñan van a ser mejorados por los incas, pero sin embargo la obra magistral pionera fueron los Wari. Hubieron caminos que salían desde el Cusco
y direccionaban hacia el eje norte y hacia el eje sur respectivamente. Entonces permitió la facilidad del transporte utilizando lógicamente animales de carga como eran los auquénidos camélidos para trasladar, comercializar y transportar de una u otra manera todos los recursos y elementos necesarios entre las regiones. Recordemos que los sectores que están en la costa van a producir elementos básicos y característicos de las regiones, como es el pescado salado, la recolección de mariscos, el maíz, etc. Sin embargo, en la sierra tenemos productos característicos de ellos, como es el charqui, el chuño, la coca, los metales importantes, que van a ser alternados, ¿no?, en combinación comercial para satisfacer sus necesidades entre los pueblos comprendidos en los territorios de Wari. En la organización económica Wari podemos considerar, muchachos, de que tenemos actividades económicas importantes: la agricultura, la domesticación de animales, la pesca y el comercio a través del trueque. Sabemos que los Wari, al dominar a todos los pueblos de la costa y sierra, van a asimilar todo el desarrollo de las obras de ingeniería hidráulica del primer regionalismo. Por ende, podemos destacar la utilización de andenes, la utilización de canales de irrigación, la utilización de guaruguaro, camellones, la utilización de huachaques o chacras hundidas, la utilización de reservorios que de una u otra manera van a permitir un desarrollo notable para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones dominadas por los Wari. Recordemos que aquí va a haber un crecimiento demográfico muy notable, por ende se necesitaba bastante alimento para poder satisfacer las necesidades de todos los territorios dominados por Wari. En la organización social vamos a considerar que va a ser una sociedad estratificada, donde va a primar inicialmente la presencia de los jefes militares. Tenemos la presencia de una aristocracia religiosa, tenemos a los artesanos y tenemos al pueblo. En esta organización va a estar muy presente la discriminación, digámoslo así, entre las clases altas y el pueblo, ya que el pueblo trabajaba enérgicamente sin parar para poder satisfacer simplemente las necesidades de las clases altas. Esto se ve y se refleja como un dominio sometedor sobre las clases más necesitadas. Ahora, en el aspecto Wari, de las manifestaciones culturales, Wari de una u otra manera va a desarrollar estilos de cerámicas, que podemos mencionar algunos: Viñaque, Batarco, Robles Moco, Conchopata, que de otra manera son los estilos más sobresalientes del pueblo Wari, que van a ser de una otra manera asimilados ¿de qué? De los pueblos del primer regionalismo que fueron sometidos por Wari. Tenemos de la influencia nazca, la policromía, tenemos de Tiahuanaco, la escultórica, y de Huarpa tenemos la influencia también de lo que podríamos mencionar la escultórica de la cerámica Huarpa. Estos aspectos van a resaltar diferentes estilos, van a ser muy llamativos por sus colores resaltantes como el crema, rojo, marrón o negro. La iconografía, vamos a tener representaciones de auquénidos camélidos, vamos a tener representaciones de vegetales, o sea, vamos a tener representaciones antropomorfas, pero muy excelentemente trabajados, con un estilo muy perfecto del arte único de Wari. En la arquitectura Wari podemos mencionar que se van a hacer construcciones que van a resaltar por la utilización de la piedra, en algunos casos piedra y barro. Van a utilizar el yeso blanco para recubrir las paredes, para darle otra vistosidad y refleje con el sol. Van a encontrarse edificios, van a encontrarse casas de un solo piso para las clases más, digamos así, de menos rango, socialmente hablando, y vamos a encontrar grandes centros ceremoniales que de otra manera fueron creados y construidos para la veneración de sus dioses, en este caso especialmente para Huiracocha.
Además de ello, vamos a encontrar también centros comerciales que van a ser considerados como mercados, donde se desarrollaba básicamente todo el intercambio comercial a través del trueque. Es importante mencionar que los Wari desarrollaron una textilería muy hermosa, heredada de la cultura Nazca, importante mencionar eso, en los cuales va a estar presente la utilización de la lana, de alpaca y de vicuña, que eran animales que comprenden los auquénidos camélidos. Van a utilizar la presencia también de plumas de aves sagradas, pelos o cabellos humanos, y ellos van a ser los pioneros, digámoslos así, de los famosos quipus, que va a ser un sistema mnemótico utilizando la memoria, distinguiendo tamaños, nudos, colores, que posteriormente va a ser desarrollado por los incas. La gran mayoría de personas utilizaban ponchos coloridos, finamente trabajados en lana de alpaca y de vicuña. En la religión Wari, como todos los pueblos del Perú antiguo, podríamos decir y mencionar que va a ser una religión de estilo politeísta panteísta. Va a tomar de una u otra manera elementos de la naturaleza y van a venerar varios dioses, pero sin embargo van a tener una predilección por un dios principal que está asociado a la cultura tiahuanaco, que en este caso es el dios Visco, el dios lloroso, dios de las varas o dios de los báculos. ¿Y por qué tiene estas denominaciones? Cuando le decimos dios de las varas o dios de los báculos es porque es una representación antropomorfa en el cual en sus dos manos tienen dos varas de poder que se supone son las varas que permitieron la creación del mundo. El dios Visco es porque sus ojos miran hacia la izquierda y la derecha respectivamente y se desprenden lágrimas de sus ojos. ¿Eso qué significa? Visco porque representan las fases de la luna y lloroso porque es el elemento hídrico importante para la agricultura, ya que era la base económica de este pueblo Wari. Van a tener también algunos centros de veneración importantes como Cajamarquilla y Pachacamat, que es el más importante. Recordemos que es el oráculo de la costa, que fue sometido por la cultura Wari perteneciente a la cultura Lima. Bien, hay muchas versiones con respecto al culmino o final o decadencia de la cultura Wari. Se pretende considerar de que el pueblo Wari llegó a extenderse de una manera muy significativa por todo el territorio peruano, ejerciendo un dominio militar sobre pueblos vulnerables, con un ejército muy pobre. Sin embargo, Wari, al desarrollarse como imperio, pudo asimilar todas las técnicas importantes en características militares para crear un ejército poderoso que va a someter a todos los pueblos anteriores. Esto va a significar que al tener ciudades dominadas por el ejército y monitoreadas por las famosas cabezas o cabeceras de región, va a permitir también que la población comience a reproducirse rápidamente. Hubo un crecimiento demográfico poblacional pero muy significativo. Esto, según los investigadores, consideran que fue uno de los declives del imperio Wari, porque según las investigaciones se considera que el imperio Wari, si no hubiera dejado de existir, definitivamente no hubiera habido un segundo regionalismo y tampoco hubieran existido los incas, porque la gran parte del desarrollo urbanístico moderno, la organización política, social y económica, lo hizo Wari. Lo que ha heredado los incas ha sido básicamente el desarrollo de la cultura Wari. Sin embargo, hay evidencias que tratan de explicar la decadencia del imperio Wari. Se cree que estuvo asociado a fenómenos naturales que se desarrollaron en diferentes regiones, llámense sequías en algunos lugares, en otros sectores generaron las famosas heladas o bajas de temperaturas, y en otras regiones como en la costa
los famosos fenómenos del Niño con lluvias torrenciales. Esto, asociado al crecimiento poblacional, hizo de que las zonas de cultivo, la zona de producción de alimentos, de una u otra manera, comenzaron a disminuir, a escasear, comenzaron de una u otra manera a haber carencia de alimentos, y por ende los pueblos que eran sometidos por las cabeceras de región comenzaron a rebelarse contra el imperio Wari. Esta sublevación generó de una otra manera que estos pueblos huyan, se escapen y que posteriormente tengan una libertad o autonomía cultural, dándole como resultado el surgimiento de un segundo regionalismo. Ahora también es importante mencionar que en algunos casos hubieron ejércitos que enfrentaron a Wari, y al encontrar ya un ejército Wari un poco desgastado por todas las conquistas invasionistas que tuvieron, de una u otra manera generaron que el pueblo sea sometido por otras culturas que van a generar la decadencia total del imperio Wari. Pero hasta ahora la versión más acertada podríamos decir que fueron los fenómenos naturales que azotaron drásticamente las zonas de cultivo y las zonas de producción, y al no haber producción de alimentos, de una u otra manera el pueblo Wari va a sucumbir ante la carencia de ellos mismos, y los pueblos sometidos van a encontrar de una u otra manera su independencia, autonomía cultural, gestando posteriormente a lo que llamamos el segundo regionalismo o intermedio final o tardío. Bueno, ahora tienes 5 preguntas de investigación que te recomiendo. Puedes buscarlo a través de Google o páginas web que de una otra manera te van a brindar información importante y relevante para poder sustentar los vacíos que existen sobre este tema. No olvides que debes mantener con responsabilidad la práctica de las medidas de bioseguridad. Cuídate mucho y cuida de tu familia. Nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones. Gracias.